Bien, y ahora tenemos con nosotras a una persona muy querida por el movimiento asociativo, que actualmente trabaja en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Cómo no? Berta González. Es una gran amante de la innovación y viene a contarnos algunas ideas que tiene el Ministerio para hacer que la innovación sea posible y sigamos buscando soluciones y mejorando la vida de la gente. Gracias, Berta, todo tuyo. Gracias, Ana. Gracias, es que hemos tenido ahí un lío con el pasador de diapositivas. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. Encantada de estar aquí y sobre todo encantada de poder reencontrarme con un montón de personas de las que siempre he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. Gracias, Ana, y gracias a Plena Inclusión, a DINCAT, por invitar a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales a compartir nuestra experiencia, sobre todo en un ejercicio que os propongo en este ratito que vamos a compartir de contraste, ¿no? Yo sé que tengo yo la palabra y voy a utilizar la palabra durante estos 45 minutos. Espero que se os hagan soportables. Pero esto es lo que os planteo, ¿no? Que esto que os estoy contando, que es una experiencia imperfecta, una experiencia que está en proceso, podamos tener luego, pues si no hay tiempo para preguntas, ojalá las haya, ¿no? Pero si no hay tiempo para preguntas, pues a lo largo de este día y medio, espacio y tiempo para que preguntéis, para que me digáis, oye, pues esto no se entiende o esto no tiene ningún sentido, porque es justo lo que necesitamos ahora, ¿no? Poder contrastar con más personas, salir de las fronteras de lo que es el ecosistema que hemos generado y poder incorporar más inputs. Y gracias también a Plena Inclusión por traer a John, porque bueno, la experiencia de Irlanda para el Ministerio, para la Secretaría de Estado siempre ha sido una fuente de inspiración. Cuando hace 4 años empezamos a pensar de qué manera desde la Secretaría de Estado podíamos contribuir a este proceso de transformación de los sistemas de cuidados y apoyos en España, bicheamos y miramos qué se estaba haciendo en otros países y vimos que la experiencia de Irlanda era especialmente interesante para nosotras porque hacía esa interesante combinación de desarrollar, ¿no?, estrategias que promueven el cambio en las políticas públicas y que se alimentan de procesos ambiciosos de innovación social. Así que es bonito, ¿no?, después de 4 años, pues que nos encontremos aquí estos dos países con diferentes experiencias, la nuestra mucho más humilde, pero bueno, es interesante, ¿no?, que podamos también tener estos espacios para compartir y para, bueno, pues cogerle el guante a la invitación que nos hacía John. Os voy a pedir para empezar, si os parece, que miréis un poco esa fotografía, ¿sí? Esas dos mujeres sentadas en un banco, en un parque, compartiendo bueno, pues no sé, un momento, ¿no? Un momento parece, ¿no?, según sus caras, divertido y que a la vez que miramos esta imagen pensemos en innovación social, ¿sí? Porque yo creo que pasa muchas veces que en el imaginario colectivo, ¿no?, en el imaginario colectivo quizás no tanto de las personas que estáis aquí, pero sí cuando te sientas con tus amigos, con tu familia a hablar sobre innovación, suele ser una palabra que se vincula muchas veces con tecnología, ¿no?, casi a veces como sinónimos, que se vincula muchas veces con ideas brillantes, ¿no?, con ideas disruptivas, ¿no?, con cosas punteras, ¿no? Y yo creo que es importante que vayamos construyendo un imaginario colectivo donde cuando hablemos de innovación social nos imaginemos este tipo de momentos, ¿no?, en la vida de las personas. Y en este sentido y en esta conversación, ¿no?, con lo que planteaban al principio, con todo lo que ha compartido John, sí que me gustaría como poner 2 apuntes, ¿no?, sobre cómo entendemos la innovación social. Es muy habitual en los ámbitos de innovación social que dediquemos mucho tiempo a contrastar y redefinir qué es la innovación social, que a veces es un discurso un poco agotador porque parece que a veces la innovación social se convierte como en un fin en sí mismo, ¿no?, cuando desde nuestro punto de vista la innovación social es un medio, nunca debería ser un fin en sí mismo. Entonces, estos 2 apuntes que os quería aportar, ¿no?, y os pido que sigáis mirando esa fotografía,
es que la innovación social tiene nombre y apellido, ¿no? De momento tenemos que hablar de innovación y tenemos que ponerle el apellido de social. Hay mucha gente que dice que la innovación solo puede ser social y yo estoy de acuerdo que una buena innovación solo es innovación si realmente está vinculada con un fin que orienta ese proceso al bien común, ¿no? Pero es verdad que eso no siempre pasa o no siempre está asegurado, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería cómo de importante es que en los contextos donde se hable de innovación hablemos de este segundo apellido que orienta la innovación social hacia el bien común. Y la segunda idea es una idea que está incorporada en el propio título del Congreso de Innovación Social de Plena Inclusión, que es la necesidad de que la innovación social se vincule con una misión, se vincule con un fuerte porqué, se vincule con algo que nos movilice y que dé sentido a ese, de alguna manera, vehículo, ¿no?, que puede ser la innovación social. En este contexto, ¿no?, parece que vinculamos la innovación social como una metodología que nos puede ayudar quizás a acelerar, quizás a cortar caminos, ¿no?, a encontrar atajos para avanzar hacia esos apoyos del futuro, ¿no?, que planteáis en vuestro título, ¿no? Así que innovación social y innovación vinculada con una misión me parece que son dos ideas importantes y fundamentales para tener en cuenta a lo largo de todo el Congreso y que son dos ideas que yo creo que en Plena están muy claras. Lo que quiero compartir con vosotros, como decía, es la experiencia que estamos teniendo desde la Secretaría de Estado de estos 4 años de trabajo, una experiencia imperfecta, una experiencia que está llena de contradicciones, porque, como bien sabéis, la administración pública es un contexto complejo, ¿no?, podemos decir, donde desarrollar procesos de innovación social, y es una experiencia de la que sois parte, ¿no?, porque de alguna manera todo el contexto de Plena Inclusión es parte de todo ese proceso de innovación social. Pero sí que en esta clave, ¿no?, que siempre decimos de hacernos preguntas y quizás con la intención de matizar, ¿no?, de alguna manera el título que planteáis a este congreso, yo creo que esta idea de hablar de innovación social y hablar del futuro de los apoyos necesita una contextualización, ¿no? Y por eso os planteo arrancar, ¿no?, todas las reflexiones que van a surgir, y ya John lo planteaba en su ponencia, que partamos de esta pregunta, ¿no?, de cómo avanzar a este futuro, ¿no?, a este buen futuro de buenos apoyos en buenas comunidades, que se habla siempre en el ámbito de Plena Inclusión, pero entendiendo e incorporando que esto lo estamos haciendo en un contexto de complejidad, ¿no?, en un contexto de tremenda complejidad, diría yo. Preparando esta presentación me acordaba hace muchos años, no sabría ni decir cuántos, en la primera formación donde yo participé, fue en la Universidad Autónoma, donde se estaban dando las primeras formaciones sobre planificación centrada en la persona. Recuerdo que había como varios profesionales y había alguna familiar, y entonces cuando explicaron lo que es la PCP hace muchos años, recuerdo que una madre, ¿no?, de una persona con muchas necesidades de apoyo dijo: ¿pero y esto cómo no lo estáis haciendo ya?, ¿no? ¿Qué os pasa, no? ¿Por qué no estáis haciendo eso ya? Y yo en ese momento me sentí como esa señora que abre la puerta, ¿no? Dice: vale, está claro, esto consiste en ir de aquí a aquí, pero cuando abres la puerta y sales de ese espacio, ¿no?, de seguridad, de control, dices: Dios mío, pues parece que esto no es tan fácil, ¿no? Y parece que donde encontramos la complejidad es en esos procesos de implementación, ¿no?, es en esos procesos de llevar a la práctica. Y desde nuestro punto de vista es ahí, justo ahí, donde tiene sentido incorporar procesos de innovación social, entendiendo, ¿no?, que si hablamos de esta metáfora que decís siempre en Plena del viaje hacia los apoyos del futuro, desde luego la innovación social no sería el vehículo, no sería quien conduce ese vehículo. Podríamos decir que la innovación social podría ser el aceite, ¿no?, que hace que el vehículo funcione de una manera más ágil, ¿no?, o quien orienta a veces el volante para poder encontrar otros atajos, pero insisto, no sería el horizonte hacia el que nos dirigimos. ¿Por qué tenemos que hablar de complejidad? Porque realmente en el proceso de transformación de los sistemas de cuidados y apoyos en España, pero también en otros países, tenemos que tratar de huir de estos enfoques lineales, ¿no? Tenemos que entender que muchas veces lo que vemos es el resultado de algo que está profundamente enraizado en una cultura que llamamos asistencialista, en una realidad compleja, que está llena de principios, de valores, de creencias vinculadas con el capacitismo, con el edadismo, con el machismo, con muchos elementos culturales que se han ido generando y desarrollando a lo largo de los años y que no solamente están en el ámbito de las organizaciones, de la administración pública, sino que también
también están en los ámbitos familiares, en la propia sociedad, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esos procesos de tirar del árbol, de mover el elefante, de empujar el dinosaurio. No sé si os suenan familiares o son ejemplos con los que a veces os sentís identificados, ¿no? Nosotros, desde luego, de la administración pública muchas veces nos sentimos así, ¿no? Cuidado con esos enfoques lineales y pongamos en contexto este proceso de transformación social, porque creo que nos va a permitir entender también cuáles son y dónde están las posibilidades, ¿no? Porque fijaros esta imagen, qué bonita, ¿no? Y qué habitual, cuando pones en Google innovación social, salen este tipo de imágenes, ¿no? Donde una persona transita desde el problema hacia la idea, ¿no? Bien sabéis, los que estáis desarrollando estos procesos, que esto no funciona de esta manera, ¿no? Que los problemas complejos no se resuelven desde nuestro punto de vista, y esto hay muchas más personas, ¿no? que lo plantean desde políticas centralizadas a gran escala, ¿no? Mucha gente nos dice lo que hay que hacer es desarrollar buena normativa, hace falta una ley, ¿no? Hace falta normativa que contribuya y que apoye esto, desde luego que hace falta, pero sabemos de sobra que solo con eso no es suficiente, pero tampoco sabemos que tampoco es suficiente replicando pequeñas iniciativas locales de manera aislada. Esas iniciativas locales deben existir, pero sabemos también que esas pequeñas iniciativas locales no son suficientes. ¿Cuál sería el enfoque que en estos años hemos ido entendiendo, ¿no? que podría asegurar, ¿no? un mejor avance en todo este sentido? Nos identificamos más con esta imagen, ¿no? Más que con esa imagen como de ir del problema a la solución. Nos identificamos más con gente que tiene que estar cultivando la tierra, ¿no? Trabajando la tierra, haciendo que la tierra sea fértil, ¿no? Afrontando pues, que a veces la tierra no funciona o no prospera, ¿no? Como nos gustaría, afrontando también que hacen falta a veces tiempos donde hay que dejar la tierra descansar, ¿no? Para que esté preparada para que surjan otras posibilidades. Y se trata quizás de una compleja, diría, combinación de dos aspectos, ¿no? Por un lado, necesitamos, como decía antes, soluciones de pequeña escala, soluciones que sean adaptables, que sean específicas, que estén muy enraizadas y aterrizadas en los contextos concretos y cercanas a las personas, ¿no? Ahora cada vez se habla más no solo de enfoques centrados en la persona, sino sobre todo de enfoques centrados en el territorio, ¿no? Y creo que esto es una cuestión fundamental. Pero sabemos también que eso no es suficiente, que eso debe estar conectado, debe estar unido, debe estar, insisto, conectado con un marco que decimos más a gran escala, que propone cierta coordinación, ¿no? Que proponga de alguna forma un marco de principios comunes y un apoyo estructural para que las iniciativas locales prosperen, escalen y se conviertan en la corriente principal. Por lo tanto, nuestra hipótesis desde la Secretaría de Estado con todo este trabajo que estamos desarrollando es: ¿y si lo que necesitáramos fuera un marco común de valores y principios con potentes procesos y estrategias de escucha, de activación, que nos permitan entender lo que está pasando, que nos permitan tomar decisiones personalizadas y ágiles de lo que cada persona y cada contexto requiere? Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Veremos con el paso del tiempo si realmente desde este concepto y desde esta idea de contribución de los diferentes agentes desde los lugares que estamos, ¿no? Cada uno desde su lugar, podemos hacer que estas tierras cada vez generen pues, mejores productos, mejores cosechas para los apoyos del futuro, ¿no? tal y como planteáis en plena. Y en ese sentido estamos como permanentemente redefiniendo cómo debe articularse y qué entendemos que deben ser los procesos de desinstitucionalización, porque este es nuestro objetivo, ¿no? Insisto, transformar y mejorar el sistema de cuidados y apoyos en España. Desde esta perspectiva podríamos decir entonces, y todo esto, insisto, son ideas para contrastar con vosotros y vosotras, que podríamos hablar de estos procesos como un conjunto intencionado, y esto es fundamental, o sea, tiene que haber una voluntad, ¿no? de transformación, esta idea de misión, ¿no? Esta idea de un gran porqué vinculado con unos valores y unos principios concretos, un conjunto intencionado de acciones que están conectadas, pero que a veces pueden estar conectadas, y que las conexiones a veces son más artesanales, ¿no? Son estos lazos, estos nudos que tenemos que hacer, ¿no? Que no están hechas ni están construidas de manera automática, sino que tiene que haber gente que cuide y que nutra esas conexiones, impulsadas por parte de diferentes agentes, ¿no? Y yo creo que aquí es importante que nadie se coloque en el centro, ¿no? Si algo tiene que estar en el centro, como bien decía Jon, es la experiencia de vida de las personas, ¿no? Que cada uno nos coloquemos en nuestro lugar y en una actitud de contribución, ¿no? Que creo que es interesante. Impulsadas, insisto, por diferentes agentes que en el transcurso de tiempo, perdonad que me pare en cada
en cada palabra, pero creo que cada palabra es importante, ¿no? Que en el transcurso del tiempo, y en ese sentido necesitamos incorporar una visión de proceso, de que aunque nos cueste decirlo y nos cueste asumirlo, se necesitan décadas probablemente para realmente poder, ¿no?, avanzar de manera sólida, sostenida y sostenible en esta transformación, que en el transcurso del tiempo y en territorios concretos, con este enfoque centrado en el territorio, puedan producir cambios, ¿no? A veces serán cambios lentos, cambios progresivos, a veces serán saltos cualitativos, y yo honestamente creo que ahora mismo estamos en un momento de salto cualitativo, pero ¿en qué se van a dar esos cambios y esos saltos? Probablemente en las cosas que se ven, pero sobre todo se tienen que dar en las cosas que no se ven, ¿no? Acordaros del árbol que os ponía al principio. En los modelos mentales de las personas, en los patrones de relaciones y en la forma en la que nos relacionamos, interaccionamos, en las prácticas profesionales, pero también en los mecanismos de financiación, en la forma en la que se invierte y se orienta desde las políticas públicas en los servicios sociales, en los cuidados de larga duración y, por supuesto, también en la orientación de las políticas públicas. Es así como estamos redefiniendo lo que entendemos que debe ser este proceso de transformación y este proceso al que desde la Secretaría de Estado estamos contribuyendo con esta idea. Esta es la idea de la que partimos hace ya más o menos 4 años, un proceso, contribuir, ¿no?, desde un proceso de innovación social pública que lo que nos permita sea, por un lado, acortar la distancia, pero también combinar las prácticas, ¿no?, de implementación de los nuevos modelos de apoyo, de lo que se está demostrando que son esos nuevos modelos de apoyo y cuidado a las personas, con la mejora de las políticas públicas que lo promueven, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos desarrollando y diseñando políticas públicas en un vacío, sin entender de manera profunda, sin entender bien cómo los pequeños cambios pueden a veces acelerar procesos o pueden a veces generar barreras, ¿no?, para que sucedan. Así que desde ese enfoque de goma de borrar y lápiz es en el que estamos avanzando, en este proceso, insisto, de acortar la distancia y de combinar y poner en común todo esto, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo abordamos esos cambios normativos? ¿Qué hemos ido haciendo en estos años? Por un lado, entender que la investigación tiene un papel fundamental, que necesitábamos y seguimos necesitando en España generar más evidencias en relación a cómo deben transformarse los sistemas de cuidados y apoyos. Y ahí os pongo como ejemplo el proyecto EDI, pero los propios proyectos piloto, los 20 proyectos piloto que se han desarrollado, han generado todos y cada uno una serie de investigaciones y evidencias que ahora estamos tratando de converger, de aunar, y que desde luego nos van a permitir incidir y transformar esas políticas públicas con evidencias que hace años pues no teníamos, ¿no? Pero también entendemos que esos cambios normativos se deben hacer con esta idea de que los cómo sean impulsados desde la innovación social y desde el trabajo que hacemos en el Ministerio y desde la oportunidad que ha supuesto el contar con financiación para innovación social, contribuyendo a generar un ecosistema de innovación social donde pudiéramos testear soluciones novedosas en entornos más seguros. Es así como primer hito, ¿no?, que surge y que se desarrolla la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, un proceso de desinstitucionalización, pero es así también como estamos abordando otro tipo de cambios en la normativa, como puede ser la reforma y la mejora de la Ley de Autonomía Personal, que ya no decimos ley de dependencia, decimos ley de autonomía personal, porque es lo que tiene que ser y es en lo que tiene que transformarse. Pero muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, sí que me parece importante, y yo también lo decía, que nos paremos como un segundo a entender ese contexto, a entender cuál es el reto social que estamos afrontando y entenderlo también desde esta situación de complejidad, ¿no? Entendiéndolo también con esta propuesta que hacemos desde la Secretaría de Estado, pero que ya muchas organizaciones estáis alineados con esta idea de que no siempre tenemos que trabajar en la incidencia política, en la actuación, en los servicios sociales desde la perspectiva del colectivo, ¿no? Necesitamos a veces entender que estamos hablando de personas que necesitan apoyos y cuidados en el día a día, necesitamos incorporar una orientación más transversal en relación a la población que necesita este proceso de transformación y, sobre todo, necesitamos incorporar una perspectiva de interseccionalidad, que la propia Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo plantea. Desde esta perspectiva transversal e interseccional, hablamos en las aproximaciones que se han hecho de un 10% de la población en España que necesita de cuidados y apoyos en el día a día, que si sumamos las personas que se dedican, ¿no?, familiares y otras personas profesionales ¿no?, y que están implicadas y que muchas están afectadas también con importantes impactos en su calidad de vida en estos procesos de cuidados y apoyo, pues ese porcentaje se sumaría,
ampliara, ¿no? y se ampliaría. Por lo tanto, creo que está claro, y esto es para nosotras una evidencia, que no se trata de un reto de los servicios sociales, sino que se trata de un reto de país, ¿no? Esto es un desafío de país. Un sistema que aquí os he querido como remarcar y tratando un poco de poner el foco en las cosas que no están funcionando, algunas de las características que lo definen, ¿no? Un modelo que se basa en un modelo de familismo, ¿no? Donde las familias están sosteniendo en muchas ocasiones gran parte de los cuidados y los apoyos, donde los servicios, donde los recursos profesionales en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones se dan desde una baja cobertura y desde una baja intensidad, lo que hace que se sobrecarga las situaciones de las familias, donde la comunidad no aparece, ¿no? Como contexto de oportunidad, como contexto donde poder también, ¿no? disponer de apoyos y de cuidados, con una, evidentemente, insuficiente financiación, a pesar de los esfuerzos que ha habido en los últimos años y del significativo incremento de la financiación, especialmente en el ámbito del sistema de dependencia, sigue siendo insuficiente, y con condiciones laborales que muchas veces pues, generan también dificultades en relación a cómo pueden ser la calidad de esos apoyos y esos cuidados. Y además a esa situación se le suma algo que creo que es importante que se ponga encima de la mesa y que desde Plena Inclusión conocéis muy bien porque lleváis muchos años trabajando para que esta cultura asistencialista se transforme. Se le suma una cultura asistencialista que, tenemos que decirlo de manera muy clara, está fuertemente confrontada con los derechos humanos, y esto significa que en la experiencia de vida de las personas que antes hablaba John, pues hay muchos derechos básicos que sabemos que a veces, en ocasiones determinadas, en contextos determinados, se vulneran de manera sistemática, y no solamente se vulneran en los contextos que podemos entender como instituciones tradicionales, sino también muchas veces en los contextos comunitarios esta cultura asistencialista está muy presente, ¿no? Con un sistema rígido y limitado ¿no? en cómo se prestan y cómo se orientan los servicios, con una orientación a que las personas tienen que salir de los contextos comunitarios para recibir los apoyos específicos que necesitan, bueno, con un uso habitual de restricciones y esta, insisto, cultura asistencialista profundamente enraizada. Pero bueno, perdonar este momento de bajón, pero creo que es importante, ¿no? Entender que este es el desafío, qué es esto con lo que estamos confrontando y qué es esto con lo que los dos sistemas, ¿no? El sistema tradicional y el sistema que estamos impulsando desde el ámbito de innovación social, tenemos que convivir. Esta cultura asistencialista, este reto que definimos, convive con este contexto de oportunidad, ¿no? Parece que hay caminos ya que quizás no asfaltados, ¿no? Y no perfectos, pero parece que hay caminos que ya apuntan a un horizonte, apuntan a una forma de hacer las cosas. Hay un significativo avance en el reconocimiento de los derechos, hay evidencias y hay experiencias, y yo creo que Plena Inclusión ahí a la cabeza, y otras organizaciones que estáis aquí, que nos muestran que otros modelos son posibles. Y además, ¿no? vemos que hay una mayor conciencia social, especialmente después de la pandemia, aunque quizás no suficiente, pero sí genera un contexto de más oportunidad. Nos encontramos con unos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que orientamos, y además en España de manera específica, a la transformación social, no solo a otros tipos de transformaciones. También seguimos, ¿no? en la anterior legislatura y en esta, en un contexto donde hay una voluntad política que además está asentada, conectada con el conocimiento, y contamos con agentes que decimos precursores que están al filo de la posibilidad, como muchas de las personas que estáis aquí y de las organizaciones de Plena Inclusión. Desde este contexto, entonces, redefinimos el reto, ¿no? Y entendemos que el reto al que estamos dando respuesta, insisto, desde este enfoque transversal e interseccional, es cómo podemos hacer que necesitar apoyos y necesitar cuidados en el día a día, especialmente en las personas que tienen más necesidades de apoyos y más necesidades de cuidados en el día a día, no implique tener que renunciar a una vida digna y a una vida elegida. Este es el reto, ¿no? Así dicho, parece como sencillo, ocupa dos frases, ¿no? Dos líneas. Este es el reto al que nos enfrentamos, y además, ¿no? añadimos entre paréntesis, también para las personas que cuidan, también para las personas que prestan apoyos. Así que esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde la Administración Pública a este proceso? Conscientes del contexto en el que estamos, conscientes de la oportunidad que genera la innovación social en este sentido. Mucha gente podría decir, bueno, lo que un ministerio tiene que hacer es
incrementar la financiación y transformar la normativa. Y estamos de acuerdo que eso es en lo que tenemos que centrar nuestro trabajo, pero creemos que eso lo vamos a hacer mucho mejor si además somos capaces de generar espacios, ecosistemas de innovación social donde podamos testear esas propuestas ambiciosas, esas propuestas creativas, esas propuestas a veces, algunas, no todas, pero a veces disruptivas, que nos permitan avanzar, ¿no? Que nos permitan visibilizar cuáles son esos caminos que empiezan a formarse en esa tierra que estamos cultivando entre todos y todas. Desde ese contexto, ¿no?, llegamos aquí en 2021 a una importantísima financiación, fijaros, 156 millones, yo creo que es, vamos, no creo, es una oportunidad histórica para los servicios sociales, para los cuidados de larga duración, para desarrollar procesos de innovación social, 20 proyectos pilotos desarrollados por parte de 136 organizaciones. Ahí tenéis los 20 proyectos pilotos y por ahí estará Mi Casa, ¿no?, que ha sido uno de los referentes de todo este proceso. Procesos y proyectos orientados para personas mayores, para personas con discapacidad, personas sin hogar, infancia y adolescencia que está en situación de vulnerabilidad o que forma parte del sistema de protección, ¿no? Al principio proyectos como muy definidos por los colectivos a los que daban respuesta y ahora mismo, ¿no?, después de estos 3 años, proyectos donde no es tan importante a quién dé respuesta, sino que es mucho más importante lo que compartimos en relación a cómo tienen que desarrollarse los modelos de cuidados y apoyos. Desde este enfoque de innovación y desde este enfoque que planteaba también John de cartera de innovaciones, entendemos que, bueno, quizás hubiera sido suficiente y hubiera sido bueno desde la Secretaría de Estado decir, bueno, desde una lógica de proyectos, nosotros financiamos estos proyectos, vamos viendo lo que pasa y cuando terminen nos mandan los informes y vemos pues, que seguramente en sí mismos tienen muchísimo valor y son muy útiles. Pero entendimos que eso no era suficiente y sobre todo eso no era suficiente teniendo en cuenta la oportunidad que esto suponía e incorporamos en la forma de trabajar en la Secretaría de Estado esta idea de cartera de innovaciones y esta lógica de misiones que brevemente os iré explicando, ¿no? Articulamos lo que hemos llamado la plataforma Vidas, porque al final hablamos de las vidas de las personas, hablamos de vías innovadoras para la desinstitucionalización a través de los aprendizajes en sociedad, con esta idea que también planteaba John de generar un proceso, ¿no?, a lo largo del desarrollo de los proyectos que nos permitiera a la Administración Pública hacer como un aprendizaje adaptativo de todo lo que iba sucediendo, contribuir y construir un ecosistema de innovación social que generase experiencias y que generase aprendizajes. Para nosotros lo más importante de estos proyectos no eran solo sus resultados finales, sino sobre todo era lo que iba pasando en la medida en la que se iban implementando las nuevas soluciones para generar estos procesos de aprendizaje y que ese aprendizaje contribuyera a reorientar las políticas públicas y cuando hablo de políticas públicas también hablo de reorientar la financiación. Así que durante este tiempo los proyectos han estado cocinando, por así decirlo, sus platos estrella, ¿no?, sus platos Michelin, y esto sí que conecta muy bien, ¿no?, con esa idea de innovación. Yo creo que cada proyecto en sí mismo ha sido y es un ecosistema de innovación social y lo que nosotros nos encontramos ahora, después de todo este proceso, son innovaciones como están aquí planteadas, ¿no?, innovaciones que están muy cuidadas, que han sido muy trabajadas, muy reflexionadas, donde lo que nos planteáis muchas veces son modelos, desde esa idea de modelos estrella, ¿no?, de modelos Mi Casa, de modelos que tienen a veces el nombre, ¿no?, y la impronta de las diferentes organizaciones que lo estáis liderando. Y este sería lo que podríamos plantear que cada proyecto ha hecho, pero esto es lo que nosotros nos encontramos ahora mismo, ¿no? Una mesa llena de platos, llena de platos estrella, por así decirlo. En total, rompiendo un poco el esquema y la lógica de proyecto, se han desarrollado en estos 3 años 103 innovaciones que han sido testeadas, que han generado evidencias, que han generado historias de vida y que han generado importantes aprendizajes. ¿Y qué hacemos con esto? Que esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos desde la Secretaría de Estado con todo este conocimiento, con todo este aprendizaje? Entendemos que nuestra responsabilidad es hacer converger estas 103 innovaciones para generar productos, para generar procesos, para generar espacios donde esa cartera de innovaciones de la que hablamos pueda convertirse en la hoja de ruta de los apoyos en el futuro, ¿no? ¿En qué nos hemos centrado en este proceso?
de convergencia, ¿no? Permanentemente hemos ido en estos 3 años trabajando para generar procesos de convergencia, insistiendo mucho en que era muy importante que en la plataforma se generasen conexiones entre los diferentes proyectos, entre las diferentes personas que lideraban esos proyectos y, sobre todo, pues diferentes estrategias a través de la investigación, a través de comunidades de aprendizaje basadas en la práctica, a través de diferentes iniciativas que nos permitieran identificar cuáles eran las tendencias, ¿no? Por dónde iba, lo que decía Plena, lo que decía, ¿no?, diferentes organizaciones, qué tendencias nos mostraban en relación a cómo debería ser este proceso de transformación. Y hemos estado en un proceso un poco loco e, insisto, imperfecto durante estos años en la divergencia y la convergencia, en este proceso de aprendizaje adaptativo del que antes hablabais, generando, como decíamos, intercambio y conexiones, insisto, más allá del colectivo, en un proceso muy interesante donde se ha ido con estas 137 organizaciones contribuyendo a una visión común que al principio había narrativas distintas, pero que ahora parece que ya forma parte del sentido común de todos y todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, con procesos también de investigación que nos han ayudado a lo largo del tiempo a escuchar y a identificar cuáles son las diferentes posiciones narrativas, ¿no? Qué tipo de discursos hay y posiciones narrativas en torno al reto de la desinstitucionalización, que esto ha sido importantísimo para orientar la estrategia para el nuevo modelo de cuidados y apoyos en la comunidad, ¿no? Entender cuáles son las diferentes posiciones y cómo podemos hacer para que los diferentes agentes muevan sus posiciones discursivas hacia posiciones discursivas más de posibilidad, de mejora, ¿no? y de reivindicación de derechos. Y también compartiendo y estando muy atentos a cómo desde los proyectos, sobre todo en este último año, se estaban planteando las diferentes estrategias de escalado. Con todo esto, lo que proponemos no es tanto un menú de un restaurante estrella Michelin, sino más un menú del día, que en una pizarra de bar de barrio pues podamos empezar a apuntar esas tendencias, podamos empezar a apuntar qué es lo que pasa cuando implementas modelos de estas características, podamos empezar a identificar especialmente cuáles han sido las barreras en la normativa, en los mecanismos, en las comunidades, que los proyectos al implementar estas innovaciones se han encontrado, y esto es lo que entendemos que debería ser, que deberá ser y que presentaremos en el 2025 nuestra cartera de innovaciones. Sí que me gustaría explicar esto muy brevemente, que son los 3 niveles de innovación de los que hablamos en el contexto de la plataforma, porque estaba el riesgo, ¿no?, de que entendiéramos que cómo medir, ¿no? Y esto no es tan innovador como esto, es que estos están haciendo esto, pero esto ya se hace. Entonces, hablamos de estos 3 niveles de innovación, del nivel prototipo, que sería el nivel más experimental, más disruptivo. Hablamos del nivel piloto, que es donde están la mayoría de las innovaciones que se han desarrollado. Y hablamos del nivel proyecto, y creemos que el nivel proyecto es importante porque lo que hemos entendido con el paso del tiempo es que para que podamos desarrollar innovaciones que tienen un fuerte componente de prototipo o incluso de piloto, necesitamos que convivan otro tipo de actuaciones que estarían en el nivel 3, en el nivel de proyecto, para que esto sea posible, ¿no? Entonces, huimos también, y esto es interesante a la hora de diseñar proyectos de innovación social, de proyectos que solo contemplan propuestas muy rupturistas, ¿no? Porque entonces el nivel de riesgo sería tan alto que es probable que no se pudiera llegar a desarrollar. Y en torno a ese proceso de convergencia nos volvemos a hacer estas 6 preguntas, que son las 6 preguntas en torno a las que hemos estado trabajando con todo el ecosistema, reformulando de manera permanente los problemas, porque una de las cosas que hemos conseguido no es solo encontrar estas 103 innovaciones, sino sobre todo entender mejor cuáles son los problemas, ¿no? Cuál es este reto social del que estábamos hablando, este reto complejo. Se han ido concretando, tenemos, creo que es en torno, luego Patricia seguro lo contará mejor, pero se han ido concretando en torno a 83 retos y desafíos concretos que hemos al final articulado en 10. Tenemos, insisto, 103 innovaciones testeadas, un número que también veremos luego muy importante de hallazgos, políticas transformadoras, importantes reformas y propuestas de reformas en relación a políticas que facilitarían el desarrollo de estas innovaciones, y especialmente importante para nosotros, con todos los proyectos, con todo el ecosistema, se han identificado cuáles serían los 7 valores o principios o enfoques que comparte toda esta iniciativa. Así que os ponía antes 20 proyectos, 137 organizaciones, y ahora ya podemos hablar de 103 innovaciones, de más de 35.000 participantes. Ahora estamos en 180
83 hallazgos o evidencias, pero cuando terminen los procesos de evaluación de los proyectos sabemos que estos hallazgos y evidencias se van a multiplicar, y 145 recomendaciones que estamos ahora trabajando con ellos en un proceso de convergencia. ¿En qué productos o qué resultados concretos se va a ir materializando todo este conocimiento? En nuestra cartera de innovaciones, que ahora rápidamente os quiero compartir algunas de las cosas que ya, tendencias que ya aparecen, en una base de datos de hallazgos que estará en abierto para que cualquier persona pueda entrar, consultar y acceder a todos estos hallazgos, y también en una guía humilde desde la experiencia de los proyectos sobre cómo desarrollar procesos de escalado, porque entendemos que es ahí ahora donde está el gran desafío. Estos son los 7 principios enfoques que se comparten entre todo este ecosistema, que no os van a sonar raros ni os van a sonar desconocidos, porque son compartidos por el movimiento asociativo de plena inclusión desde hace mucho tiempo. Yo creo que es interesante que aparece la coproducción como principio, que aparece la atención integrada y que aparece el enfoque de género y interseccionalidad también como cuestión crítica. Y en torno a esos 103 innovaciones, lo que hemos ido haciendo es tratar de agrupar, identificar cuáles serían las categorías en las que se articulan todas estas innovaciones. Aquí os presento algunas de las primeras que explico brevemente, ¿no? Parece que hay, si os fijáis, cada nodo sería una innovación, ¿no? Veis que hay categorías donde hay muchas innovaciones, otras categorías donde hay menos innovaciones, pero que son tremendamente valiosas para nosotros, ¿no? Parece que hay un consenso en torno a generar modelos referenciales, modelos de acompañamiento y apoyo a las personas desde un enfoque centrado en la persona, y esto es común y compartido desde todos los ámbitos, pero parece también, aunque haya solo 2 innovaciones, que esos modelos de acompañamiento y apoyo deben unirse y deben empezar a conectarse también con sistemas de financiación y gestión centrados en las personas, donde las personas tengan también mayor control sobre cómo se gestionan y se financian esos apoyos, ¿no? Si vamos por filas, también claramente en relación a lo que significa el enfoque comunitario, se han desarrollado innovaciones muy orientadas a cómo apoyar a las personas para que tengan una participación activa en la comunidad, pero es muy interesante ver cómo hay muchas más innovaciones en otra categoría que tiene que ver con la activación comunitaria, donde el esfuerzo se ha puesto en cómo activar la comunidad, ¿no? No tanto orientada a cómo apoyar a la persona, sino cómo trabajar desde los contextos, muchas desarrolladas desde entornos rurales, para que las comunidades sean, como bien sabéis, más inclusivas, pero con el foco puesto en cómo trabajar con los agentes comunitarios. También se han desarrollado innovaciones, y no podía ser de otro modo, en relación a la vivienda, al acceso y el mantenimiento de la vivienda, pero también en relación al desarrollo de diversas alternativas de viviendas con apoyos y otras tipologías de servicios y recursos de apoyo comunitario que tienen mucho más que ver, y esto ha sido muy interesante porque está desarrollado desde diferentes grupos de población, con equipos multidisciplinares que se desplazan a los lugares donde están las personas para facilitar apoyos que les permitan mantenerse viviendo en sus domicilios y mantenerse viviendo conectadas con su comunidad, ¿no? También hay una línea muy vinculada con los procesos de desinstitucionalización, de cómo se articulan los procesos de tránsito de las instituciones a la comunidad, y esta es una categoría muy interesante donde están todos los grupos de población, luego os la enseño muy rápido, pero es interesante ver cómo esos tránsitos, que estamos hablando de casi en torno a 550 personas que han transitado desde los diferentes colectivos, nos falta como cerrar bien el número, pero esos procesos de tránsito se deben conectar también con procesos de transformación, de cómo se plantea no solamente la estructura, sino el enfoque cultural de cómo deben ser los servicios de alojamiento colectivo, los servicios de atención residencial, ¿no? También hay innovaciones en relación a qué hacemos con los recursos de atención residencial, no solo poniendo el foco en cómo apoyar a las personas a que transiten de la institución a la comunidad. Otra de las categorías, otras de las líneas, ¿no?, podríamos decir, de categorías, tiene que ver con la emergencia de nuevos roles y competencias profesionales, donde el proyecto Mi Casa ha hecho aportaciones muy interesantes, pero veis que hay muchas innovaciones en este sentido, y vinculado también con una importante relevancia de lo que tiene que ver con los procesos de acompañamiento, de formación y de aprendizaje. Un número muy importante de innovaciones en relación a cómo hacer estos procesos de acompañamiento muy conectados con esta idea de cambio cultural. También aparecen dinámicas de coproducción, como planteaba Jon, y es muy interesante porque se dan en todos los ámbitos, y cuando hablo de coproducción aquí sobre todo estamos hablando de la incorporación de las personas participantes en el diseño y en el desarrollo y en la evaluación de las propias innovaciones, y hemos querido generar una categoría específica vinculada con alianzas transformadoras con la administración pública, porque todos los proyectos han generado alianzas con la administración pública, pero hay innovaciones
innovaciones que han sido de manera específica coproducidas con la administración pública, tanto a nivel autonómico como a nivel local, y nos parece que es una categoría de la que podemos generar como mucho conocimiento. Emergen también sistemas de gestión de datos que permiten prevenir la institucionalización, sistemas de gobernanza organizacional compleja que bien conocéis en plena inclusión. Hay una categoría específica, como no podía ser de otro modo, para la tecnología orientada a la autonomía y a la vida independiente, y también se han desarrollado innovaciones vinculadas con los procesos de evaluación, ¿no? Para que os hagáis una idea, el trabajo ahora, como veis, intenso, consiste en identificar en todas estas innovaciones que se están desarrollando por parte de diferentes proyectos y de diferentes agentes, ¿qué elementos comunes hay, ¿no? Por ejemplo, os traigo aquí, en relación a los tránsitos de la institución a la comunidad, tenemos 5 proyectos en total que han testeado cómo se hacen esos procesos de acompañamiento con personas mayores, con personas en situación de sinhogarismo, con personas con discapacidad, con necesidades de apoyo, pero también con niños y niñas y jóvenes que están en el sistema de protección, especialmente niños con discapacidades o con problemas de salud mental. Todas estas innovaciones generan un conocimiento en relación a cómo deben ser los tránsitos. Ahí os he puesto algunas ideas comunes que se dan en estas diferentes innovaciones, pero lo mismo podríamos hacer y estamos haciendo, y este es nuestro trabajo ahora de convergencia, insisto, en relación a cómo son los roles y las competencias profesionales, ¿no? Da igual que estemos hablando de innovaciones que tienen que ver con el apoyo a jóvenes migrantes, a innovaciones que tengan que ver con el apoyo a personas mayores que están en un proceso de demencia, o personas con discapacidad o personas que viven en entorno rural. Parece que hay una convergencia en relación a cómo tienen que transformarse y qué tipo de roles profesionales tienen que emerger. Desde Plena, ¿no?, apostáis y planteáis siempre esta figura del conectora comunitaria y facilitador de procesos de tránsito, pero aparecen otras figuras que probablemente estén muy conectadas, como los gestores de apoyos y cuidados para la atención en el entorno, en el contexto comunitario, en el domicilio, profesionales de referencia o mediador social transnacional, o el referente de emancipación en procesos de transición a la vida adulta en jóvenes que salen del sistema de protección, y todas estas características comunes, ¿no? Por ejemplo, en acceso a la vivienda también, ¿no?, aparecen innovaciones muy interesantes. Lo que nos evidencian es la necesidad de que se diversifiquen las tipologías de vivienda con apoyos, ¿no?, que se diversifiquen también las metodologías que facilitan el acceso a la vivienda, pero también los sistemas de soporte que faciliten que las personas se mantengan cuando quieran viviendo en su domicilio. Estoy pensando sobre todo en personas mayores, ¿no? Pero bueno, como veis, diferentes proyectos desarrollan diferentes innovaciones en relación a esta cuestión, y os traigo ya por último, porque no os podía traer todas las 16 categorías, lo que se ha desarrollado en relación a alianzas transformadoras con las administraciones públicas, que sobre todo es curioso, los colores son el grupo de población al que se dirigen, el amarillo es infancia y juventud, ¿no? Se han desarrollado modelos de cogestión con la administración pública, especialmente a nivel autonómico y también a nivel local, con sistemas de gobernanza también en el ámbito rural, ¿no?, que han sido muy interesantes, y muchas de ellas vinculadas con un fuerte enfoque de desarrollo comunitario y de fortalecimiento de la administración pública a la hora de redefinir estos modelos. Aquí están las 16 categorías desordenadas, porque ya os digo que esto es un proceso imperfecto, que estamos manejando aquí las pelotas y las bolitas permanentemente para ver cuál es la mejor manera de compartirlo, de contrastarlo, de hacerlo llegar a más personas. Creemos que también, de alguna forma, la cartera de innovaciones puede ayudar a que más gente llegue a conocer lo que se ha hecho desde los diferentes proyectos, y en esto estamos ahora también trabajando intensamente, tratando de generar conocimiento y aprendizaje en relación a cómo se deben desarrollar los procesos de escalado. Aquí os traigo como los 4 tipos de escalado en los que se tiene que desarrollar, ¿no?, en los procesos de innovación social. Nosotros estamos muy centrados en lo que sería el escalado out, ¿no?, que tiene que ver con la transferencia de todo este conocimiento a las políticas públicas. Nuestra misión y nuestro desafío también es la transferencia de todo este conocimiento a otros ministerios que también están implicados en el desarrollo de todo esto, entendiendo, como dice esta frase, que la escalabilidad no se trata de hacer más de lo mismo, sino se trata de trascender, ¿no?, de traspasar las fronteras de los proyectos y expandir el impacto de manera pues, más sostenible y más inclusiva. Así que yo creo que me quedo con esta imagen, ¿no?, en Plena se ha utilizado mucho siempre la metáfora de la cosecha. Recuerdo algún momento que se hablaba, es tiempo de cosecha. Yo creo que es tiempo de ver lo que se ha sembrado, de ver lo que ha crecido, de ver qué ha pasado en las zonas donde no ha crecido de la forma que esperábamos,
Y nada, agradeceros la escucha. Insisto, me interesa mucho, creo que no hay tiempo para preguntas, pero me interesa mucho que podamos conversar en este día y medio y podamos contrastar este trabajo y seguir trabajando juntos y juntas. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por compartir con nosotros tantas ideas. Ha sido un gran placer escucharos.